Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la guerra en Siria ya ha quedado totalmente despojada del clásico argumento político de la lucha antiterrorista. Obviamente, sabemos que quedan terroristas y organizaciones terroristas en Siria, pero la cobertura con la que esta guerra era presentada y disfrazada desde los gobiernos occidentales ha perdido todo valor explicativo. Por lo menos para aquellas personas que tengan la capacidad de mirar los hechos desde una perspectiva diferente a la narrativa uniforme que nos proyecta la prensa corporativa. Un ejemplo. ¿Cómo se podría explicar desde la idea de la guerra antiterrorista el hecho de que Francia le pida oficialmente a Rusia y a Irán que retiren su apoyo al gobierno sirio? ¿Acaso no los une a todos, supuestamente, una común enemistad con el Estado Islámico o con el Frente al-Nusra? Y sin embargo, lo cierto es que en esta semana el canciller Jean-Marc Ayrault saltó a la palestra diciendo explícitamente: hago un llamamiento a Rusia e Irán para que rectifiquen su rumbo y muestren su responsabilidad poniendo fin a esta estrategia que no conduce a ninguna parte. O como el ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, que salió a batir el parche afirmando que las fuerzas militares rusas no solo podrían ser ahora culpables de crímenes de guerra, sino que opinaba que el régimen ruso, esa bendita palabra que se usa siempre, el régimen ruso, era quien estaba prolongando la guerra civil en Siria. O como la embajadora norteamericana en la ONU, Samantha Power, quien directamente afirmó que, textual, lo que Rusia está haciendo en Siria es barbarie. Claro que para que todo esto tenga un real efecto político, es necesario amplificarlo, y fue así que, en paralelo, el conjunto de los medios periodísticos uniformados por la mirada de la OTAN multiplicó a la enésima potencia títulos tales como Rusia podría haber cometido crímenes de guerra en Siria, o Estados Unidos acusa a Siria de bombardear a civiles, y hasta un increíble: las acciones de Rusia alimentan el extremismo, con la que, a los ojos de cualquier persona inadvertida, de golpe los roles quedaban totalmente invertidos. Habrán notado que en toda esta parafernalia de declaraciones, multiplicadas en una suerte de cadena periodística internacional, no figura nada que esté vinculado a las fuerzas terroristas. La cuestión es simplemente contra Siria, contra Rusia y contra Irán, que no por casualidad son el verdadero objeto de la resistencia en esta guerra por encargo, que cada vez más es llevada adelante por sus propios promotores occidentales. Y entonces, una vez que el campo de batalla mediático quedó profunda y convenientemente formateado desde la mirada de las potencias interventoras occidentales, solo entonces nos queda hurgar en los medios de alternativa, donde encontramos otras cosas, pero que tienen un mejor valor explicativo. Por ejemplo, que Estados Unidos comenzó a aumentar el número de tropas de tierra en Siria y las ubicó en el norte de Alepo, en un obvio esfuerzo por impedir que el ejército sirio desaloje al Frente al-Nusra y finalmente llegue a la frontera sirio-turca, o también que la llamada coalición occidental instaló sistemas antimisiles en Siria e Irak, también en un obvio intento de modificar las relaciones de fuerza, no ya contra las organizaciones terroristas que no cuentan hasta ahora, por lo menos hasta lo que sabemos, con misiles, sino contra Rusia y Siria, que sí los tienen. Todo esto salió en la cadena libanesa Al Mayadin y fue tomado por Hispan TV, una seria y voluntariosa agencia periodística que está vetada de emitir información televisada en todo Occidente, incluyendo la Argentina. Por ejemplo, Estados Unidos atacó la base siria de Deir ez-Zor y mató 100 soldados regulares sirios para boicotear su propio cese de hostilidades. Y hace 3 días atrás, en una nota de Reuters, otro título continuaba con esta línea, como si fuera una suerte de preparativo mediático para las sociedades occidentales. Decía, fíjense ustedes, decía: Estados Unidos estudia una solución militar al conflicto sirio. La nota
no abunda en testimonios, pero toma como eje al vocero del Departamento de Estado, que se llama John Kirby, que sin especificar detalles afirmaba que el país, es decir, Estados Unidos, se encuentra abocado al estudio de vías no diplomáticas para la resolución del conflicto sirio. Cualquier hombre de a pie puede entender claramente que esto significa transitar la situación previa a un momento crucial. Pero además, yo quería incorporar una línea de tiempo para concatenar los hechos al contexto político interno de los Estados Unidos. Estamos a principios de octubre y la cuestión del tiempo acá es crucial porque el 8 de noviembre, es decir, dentro de 5 semanas, habrá elecciones en Estados Unidos y el actual gobierno norteamericano debe, entre comillas, construir, si se quiere permanecer en Siria, un estado de cosas tal que pueda servir de base a la profundización de la actual política, que sería, llamémosle, lo previsible en el caso de que ganara la candidata Clinton, o también un condicionante drástico, es decir, un hecho consumado que contenga la política o que condicione la política exterior de su futuro gobierno en el caso de que sea el candidato Trump quien triunfe. En consecuencia, estos 40 días venideros serán absolutamente cruciales, abiertos a todo tipo de posibilidades, desde un ataque químico de falsa bandera, como ya ocurrió, o la apertura de un nuevo frente en el sur, o un aumento drástico en el número de soldados en el terreno desplegado por la coalición interventora occidental, o la aparición de armas antiaéreas inteligentes en el mano del yihadismo, que hasta ahora por lo menos no las tiene, o quizás la declaración de una zona de exclusión aérea en el norte de Siria. En fin, todo el abanico está abierto. De lo que no caben dudas es que si el contexto de paulatina retirada de las fuerzas yihadistas pro-occidentales se profundiza en Alepo y en el norte de Siria, más temprano que tarde, la presencia de los estadounidenses, británicos, franceses, belgas y alemanes para permanecer en Siria e Irak dejará de contar con la justificación de la lucha antiterrorista. Y ese es el verdadero nudo que tiene que resolver la llamada coalición occidental en las próximas semanas. Es decir, que lo peor es que deberá resolverlo al precio de ponerlos a todos en una situación internacional en la que ya no habrá pronósticos posibles. Que en esta semana el canciller Jean-Marc Ayrault saltó a la palestra diciendo explícitamente: hago un llamamiento a Rusia e Irán para que rectifiquen su rumbo y muestren su responsabilidad poniendo fin a esta estrategia que no conduce a ninguna parte. O como el ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, que salió a batir el parche afirmando que las fuerzas militares rusas no solo podrían ser ahora culpables de crímenes de guerra, sino que opinaba que el régimen ruso, esa bendita palabra que se usa siempre, el régimen ruso, era quien estaba prolongando la guerra civil en Siria. O como la embajadora norteamericana en la ONU, Samantha Power, quien directamente afirmó que, textual, lo que Rusia está haciendo en Siria es barbarie. Claro que para que todo esto tenga un real efecto político, es necesario amplificarlo, y fue así que, en paralelo, el conjunto de los medios periodísticos uniformados podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la guerra en Siria ya ha quedado totalmente despojada del clásico argumento político de la lucha antiterrorista. Obviamente, sabemos que quedan terroristas y organizaciones terroristas en Siria, pero la cobertura con la que esta guerra era presentada y disfrazada desde los gobiernos occidentales ha perdido todo valor explicativo. Por lo menos para aquellas personas que tengan la capacidad de mirar los hechos desde una perspectiva diferente a la narrativa uniforme que nos proyecta la prensa corporativa. Un ejemplo. ¿Cómo se podría explicar desde la idea de la guerra antiterrorista el hecho de que Francia le pida oficialmente a Rusia y a Irán que retiren su apoyo al gobierno sirio? ¿Acaso no los une a todos, supuestamente, una
común enemistad con el Estado Islámico o con el Frente al-Nusra? Y sin embargo, lo cierto es que nos queda hurgar en los medios de alternativa, donde encontramos otras cosas, pero que tienen un mejor valor explicativo. Por ejemplo, que Estados Unidos comenzó a aumentar el número de tropas de tierra en Siria y las ubicó en el norte de Alepo, en un obvio esfuerzo por impedir que el ejército sirio desaloje al Frente al-Nusra y finalmente llegue a la frontera sirio-turca, o también que la llamada coalición occidental instaló sistemas antimisiles en Siria e Irak, también en un obvio intento de modificar la relación de fuerza, no ya contra las organizaciones terroristas que no cuentan hasta ahora, por lo menos hasta lo que sabemos, con misiles, sino contra Rusia y Siria, que sí los tienen. Todo esto salió en la cadena libanesa Al Mayadin y fue tomado por Hispan TV, una seria y voluntariosa agencia periodística que está vetada de emitir información televisada en todo Occidente, incluyendo la Argentina. Por ejemplo, Estados Unidos atacó la base siria de Deir ez-Zor y mató 100 soldados regulares sirios para boicotear su propio cese de hostilidades. Y hace 3 días atrás, en una nota de Reuters, otro título continuaba con esta línea, como si fuera una suerte de preparativo mediático para las sociedades occidentales. Decía, fíjense ustedes, decía, Estados Unidos estudia una solución militar al conflicto sirio. La nota no abunda en testimonios, pero toma como eje al vocero del Departamento de Estado, que se llama John Kirby, que sin especificar detalles afirmaba que el país, es decir, Estados Unidos, se encuentra abocado al estudio de vías no diplomáticas para la resolución del conflicto sirio. Cualquier hombre de a pie puede entender claramente que esto significa transitar la situación previa a un momento crucial. Pero además, yo quería incorporar una línea de tiempo para concatenar los hechos al contexto político interno de la mirada de la OTAN. Multiplicó a la enésima potencia títulos tales como Rusia podría haber cometido crímenes de guerra en Siria o Estados Unidos acusa a Siria de bombardear a civiles y hasta un increíble las acciones de Rusia alimentan el extremismo, con la que a los ojos de cualquier persona inadvertida de golpe los roles quedaban totalmente invertidos. Habrán notado que en toda esta parafernalia de declaraciones multiplicadas en una suerte de cadena periodística internacional, no figura nada que esté vinculado a las fuerzas terroristas. La cuestión es simplemente contra Siria, contra Rusia y contra Irán, que no por casualidad son el verdadero objeto de la resistencia en esta guerra por encargo, que cada vez más es llevada adelante por sus propios promotores occidentales. Y entonces, una vez que el campo de batalla mediático quedó profunda y convenientemente formateado desde la mirada de las potencias interventoras occidentales, solo entonces